¿Por qué votar sí en la consulta al juicio a expresidentes? Hablemos de Vicente Fox. Para el año 2000, de veras se hablaba de un cambio estructural para el país, pues el mismo Vicente Fox increpaba a la oposición y prometía expectativas de recomposición económica y social para resolver los problemas que el PRI había dejado. Pero la verdad es que el nuevo presidente heredó los ideales de sus contrincantes y se volvió un mayordomo de los poderosos, con la convicción de defender y perpetuar los intereses creados de la oligarquía y de continuar con la política neoliberal que llegó a México con Miguel de la Madrid. Tal como hicieron sus antecesores, Fox comenzó a ejercer negocios desde el gobierno a través del influyentismo. Uno de los mayores beneficiados de estas políticas fue Roberto Hernández Ramírez, un banquero que fungió en la dirección general de Banamex desde 1997 y hasta el 2000. En principio apoyó a los candidatos presidenciales del PRI, pero en una cuestión de oportunismo apoyó a Fox desde el inicio de su sexenio. De esta forma le recomendó incluir a Francisco Gil Díaz para el cargo de secretario de Hacienda, quien ya había sido subsecretario de esa misma dependencia durante el gobierno de Salinas, y posteriormente pasó a convertirse en director de Avantel, una empresa de telecomunicaciones de Roberto Hernández. Esto demuestra la discreta relación existente entre los dos partidos contrarios, además de los beneficios obtenidos por estos personajes en el sector empresarial tras haberlo favorecido desde su trabajo como servidores públicos. Otro asunto es que a partir de la reforma salinista se empezaron a otorgar concesiones a empresas mexicanas y foráneas de minería, pero con Vicente Fox esto se extendió sin límite. La entrega del territorio nacional para la explotación del oro, la plata y el cobre. Se modificó la ley minera para otorgar concesiones únicas de exploración y explotación con vigencia de hasta 50 años y con la posibilidad de prorrogarse. Para diciembre de 2008, con la continuidad del gobierno panista de Felipe Calderón, se habían concesionado más de 24 millones de hectáreas, es decir, el 12% del territorio nacional. Y bueno, es que durante el gobierno de Luis Echeverría se pactó en secreto con la cúpula empresarial el esquema de consolidación fiscal que permitía a los grandes grupos diluir utilidades y simular pérdidas en empresas del mismo grupo para evitar el pago de impuestos. En 1999 se reformó este régimen fiscal para diferir el pago de impuestos hasta por 60% de las supuestas pérdidas fiscales, y en el 2005, con Fox, se modificó la ley del impuesto sobre la renta para conceder nuevamente el 100% de los beneficios a las grandes corporaciones. Y todavía, en adición a esto, también fue el sexenio en el que más devoluciones de impuestos se realizaron a favor de los llamados grandes contribuyentes, bajo la justificación del fomento a la inversión. De haber funcionado así, se hubiera percibido crecimiento económico en el país, pero lo cierto es que las devoluciones de impuestos llegaron a ser superiores al incremento de la inversión privada. Tan solo de 2001 a 2005, la inversión privada creció en 279,000 millones de pesos, mientras que las devoluciones de impuestos superaron los 604,000 millones de pesos. Ahora bien, en términos de educación, para el último tramo de su sexenio, Fox promovió cabalmente el programa Enciclomedia, el cual tenía el objetivo de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en la educación básica con una propuesta didáctica innovadora. La empresa Mindbit y la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicación, en conjunto con el gobierno federal, manipularon la información para ocultar el evidente fraude que resultó este programa. Los reportes oficiales de la Secretaría de Educación Pública indican que los contratos fueron cumplidos en el margen del sexenio de Fox, pero la realidad detrás de esto es que gran parte de la instalación de los equipos de cómputo se realizó hasta entrado el sexenio de su sucesor panista, Felipe Calderón. En algunos municipios de Oaxaca la instalación fue incluso mera pantalla, ya que las escuelas no contaban ni con energía eléctrica, y para poder adquirir una planta generadora de energía que se las proporcionara, los directivos y padres de familia tendrían que haber pagado 80 pesos diarios para gasolina y para poder hacerla funcionar. Al final el programa fracasó
No hubo un seguimiento preciso de su efectividad, ni mucho menos capacitación para los docentes. Y para 2012 apenas salió del presupuesto de egresos de la nación, contabilizando hasta entonces una inversión de casi 23,000 millones de pesos. Pero bueno, actualmente la Secretaría de la Función Pública investiga al grupo Altavista, que es dirigido por Ricardo Rantia Cantú, por acusaciones de fraude y corrupción relacionadas con este programa. Ahora bien, relacionado al tema sindical, pues también en 2006, a mediados de mayo, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convocó una huelga para presionar al gobierno a negociar beneficios salariales. No era fácil ser maestro en Oaxaca para esa época. Los fondos que debía proveer el gobierno eran insuficientes y esto aseguraba la precariedad del salario, además de una infraestructura deplorable. Esto, pues en últimas, obligaba muchas veces a los maestros a comprar materiales con su propio dinero. Y sumado a esto, a pesar de que el gobierno de Oaxaca, liderado por el priista Ulises Ruiz Ortiz, se encontraba estrechamente relacionado con el sindicato de maestros, para esa fecha, el PRI rompió lazos con el Baester Gordillo, quien era líder del magisterio. Y ya que varios líderes sindicales buscaban perpetuarse en sus puestos y conservar sus privilegios políticos, el PAN y Vicente Fox intentaron atraer la fuerza del sindicato a sus filas. Este último suceso agravó la situación de este conflicto. El PRI y el PAN mantenían un juego político bajo sus propios intereses con miras a las elecciones presidenciales del 2 de julio. Si el conflicto se mantenía vivo en un estado gobernado por el PRI, el principal beneficiado sería el PAN. Y esto se ha repetido muchas veces, porque estando el Partido Azul, pues protestas similares en estados donde gobierna la oposición. La respuesta de Ulises Ruiz llegaría hasta el 14 de junio de ese mismo año, fecha en que ordenó a la policía y matones del gobierno la represión de los maestros en huelga. Este fue un golpe violento que dejó varios presos, algunos heridos y al menos 27 personas muertas. Después de este suceso, la huelga sumó a sus exigencias la destitución del gobernador, pero hasta la fecha ni Ulises Ruiz ni Vicente Fox han rendido cuentas ante la justicia. Pero sin duda el hecho político más destacado durante el sexenio de Fox lo constituye su alianza con Carlos Salinas de Gortari, quien después de varios años de exilio debido a las investigaciones en su contra, encontró una oportunidad de trabajo con el presidente panista, a pesar de que Fox declarara anteriormente que nunca entablaría una alianza con Salinas. Esta alianza escaló hasta los últimos escaños del interés político por la presidencia de 2006. La popularidad que ganaba López Obrador en la contienda lo colocó en un sitio importante para su candidatura. El primer golpe que intentaron se presentó con el escándalo de los videos de fraude llevado a cabo por servidores públicos durante el periodo de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esto no les funcionó puesto que se revelaron los acuerdos a los que se llegaron para crear esos videos que únicamente mostraban mentiras. Entonces, la siguiente jugada buscaba eliminar a López Obrador de la contienda presidencial a través del desafuero. Aquí la participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los legisladores fue fundamental, pues gracias a un amparo efectuado contra una obra de infraestructura propuesta por López Obrador, con el objetivo de mejorar el acceso a un hospital, lograron desaforarlo durante un breve periodo de tiempo. Pero la movilización del pueblo fue tal que llegaron a incomodar la posición de Fox como presidente y entonces decidió que le fueran devueltos sus derechos políticos a López Obrador para que éste continuara participando en la contienda. De aquí, el último movimiento en el ajedrez político que la derecha jugaba a expensas de la nación fue implantar el fraude electoral de 2006 para favorecer a Felipe Calderón, quien era candidato del PAN. Una caída más del sistema de conteo de votos, pues habría sido muy evidente, como la de 1988. Entonces, Fox violó la ley y la democracia al intervenir abiertamente en la elección presidencial para beneficio del candidato que eligió como su sucesor. Pero además, el enorme grupo creado por empresarios y políticos del PRI y del PAN, así como personajes afines a estos,
lograron tergiversar la participación democrática de los ciudadanos mediante la imposición de funcionarios de casilla cooptados, quienes, además de defender férreamente los intereses de la cúpula, pues manipularon las urnas con la introducción de boletas electorales a favor de Felipe Calderón. El IFE también, en su momento, pues decidió ignorar todas estas violaciones a la ley y otorgó la victoria consecutiva al Partido Acción Nacional, con Felipe Calderón. Entre todos estos aspectos y más, Vicente Fox dio continuidad a las políticas neoliberales que precarizaron la vida de los mexicanos hasta nuestros días. Las estructuras de poder lo han mantenido bajo el manto de la impunidad y han refrendado la injusticia que el antiguo régimen instauró para su propio beneficio. Por todos estos crímenes y más, Vicente Fox Quesada merece ser investigado, enjuiciado y encarcelado. El 1 de agosto votemos sí al juicio a los expresidentes.